Sabiduría y poder. Un saludo para todos. Espero que estén muy bien y bienvenidos nuevamente a este espacio en donde seguiremos aprendiendo y conociendo verdades que nos permitan crecer y, por supuesto, eh, transformar y renovar nuestra forma de entender todas las cosas. Hoy vamos a hablar de la sabiduría y el poder. Ustedes ya saben que a mí me gusta aprender cuestionando. Y la cuestión que quiero plantear en este capítulo es esta. ¿Por qué parece que nos cuesta tanto no tener miedo si esto depende de nuestra elección, como lo hemos hablado antes? Pues bien, en primer lugar, recordemos que cuando se trata del miedo, independientemente de la situación que sea, es porque apenas nos estamos perfeccionando en el amor. Es decir, que nos hace falta conocer más sobre el amor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y en segundo lugar, es porque aún desconocemos y desconfiamos del poder que tiene la sabiduría en nuestras vidas. Resulta que cuando apenas iniciamos este proceso de renovar nuestra mente o el entendimiento, reemplazando nuestros viejos pensamientos y viejas creencias con la verdad, colocando verdad en donde hay desconocimiento o confusión, somos inexpertos en el poder que tiene esa verdad, esa sabiduría en nuestra realidad, en nuestra vida. Y es por eso que impulsivamente continuamos al principio o durante un cierto tramo del camino reaccionando con miedo y aceptando aún esos pensamientos que ya sabemos que son la ira, la envidia, los celos, el juicio, la culpa, la vergüenza, etc. Entonces, aquí surge un nuevo despertar en nuestra vida dentro de ese proceso de renovación, que es aprender a confiar en la sabiduría y su poder, con el fin de elegir el amor en lugar del miedo. En otras palabras, la única forma en la que realmente vamos a poder trascender el miedo y sus efectos, sus múltiples efectos, es a través de este despertar, que es reconocer el valor que tiene la sabiduría y su poder. Con este fin, desde ya les digo que tendrán que ser valientes, porque cuando se trata de reemplazar el miedo con el amor, a través de la sabiduría, es decir, con la verdad, estaremos tentados o estarán tentados siempre a reaccionar con miedo, porque es la forma en la que fuimos enseñados y en la que estamos acostumbrados a vivir. Pero si son valientes y confían en la sabiduría y su poder y perseveran en su mente y en su corazón, les aseguro que podrán ver cómo el amor se perfecciona en sus vidas. Les repito, cada vez que con fe sean valientes y escojan la sabiduría y su poder, así como yo lo he visto, ustedes también podrán ver al amor obrar portentosamente. Y así es como se irá perfeccionando más y más y más en todos sus caminos. Así pues, la fórmula de la perfección del amor en nuestras vidas es tener fe, ser valientes y escoger la sabiduría y su poder. Aplicando esa fórmula, cada vez que vean al amor suceder en sus vidas, en lugar de los desagradables efectos del miedo, van a adquirir experiencia. ¿Experiencia respecto de qué? De la verdad, de la sabiduría que han escogido. Y con esta experiencia van a adquirir comprensión. Es decir, que surge una comprensión de que la sabiduría realmente tiene poder, que es real el poder de la verdad.
y tan tangible como cualquier otra cosa material en el mundo. Y no es que se trate de meras palabras vacías, muertas. Luego, con esta comprensión, entonces tendrán discernimiento cada vez más afilado, o sea, sin dudas, para realizar mejor y más rápido esa decisión entre la vida, el camino de vida y el camino de muerte, que mencionamos en el capítulo anterior, que es igual a elegir entre el amor y el miedo, entre lo que te lleva al fango, lo que te aprisiona en ese estado que no te gusta, que te hace mal, que te hace sentir dolor, tristeza, amargura, depresión, y escoger el camino de la libertad, de la paz, del gozo, lo que quieres, lo que ahora empezarás a elegir con esa valentía de la que te estoy hablando, y de esta forma se producirá en ti ese efecto de adquirir experiencia y comprensión sobre el poder que realmente sí se evidenció delante de ti por esa elección que hiciste. Y aquí quiero aclarar algo que creo que es muy importante. Resulta que cuando hablamos de confiar en la sabiduría y su poder, nos estamos refiriendo nada más ni menos que a Cristo. Tal como se nos indica en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Repito, la sabiduría y el poder de Dios es Cristo. Por lo cual, cuando elegimos el amor con fundamento en la sabiduría de Dios y su poder, lo que realmente estamos haciendo es confiar en Cristo. Nos estamos resguardando o refugiando en Cristo. Estamos depositando nuestras fuerzas y esperanza en Cristo. Estamos colocando nuestro corazón en Cristo. Nos estamos blindando de Cristo. Y entonces, en lugar de seguir esperando la segunda venida de Cristo, la estamos provocando. La sabiduría y el poder de Dios a través de ti es Cristo, despertando en ti. Es ese nuevo ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o sea, de la sabiduría. Es tu verdadera identidad, eterna e invencible, que debes recordar en este mundo a través de algo que parece una conquista. Es una conquista de ti mismo o de ti misma, en la que junto a Dios, la sabiduría y el poder, tienes que vencer todo lo que se interpone al amor. Y en este punto me parece crucial que rompamos esa idea de que nuestro poder es menos o más dependiendo de esas cosas que antes mencionamos. El nombre, la edad, el género, el estatus social, el dinero, la profesión, el estado civil, etc. Ninguna de estas cosas puede hacer que no podamos reconocer nuestra verdadera identidad o interponerse en nuestro acercamiento al amor. No se permitan caer en la idea equivocada de que es que la edad o el dinero, que es que soy muy joven o viejo, mentiras. Lo que somos en relación con la verdad no se limita en lo absoluto por nada de estas cosas, por la edad, etc. Tú puedes tener, por ejemplo, 20 años o menos, como Jesús, que incluso a los 12 años comenzó a encargarse de los negocios de su padre,
o sea, a escudriñar la verdad, la luz. Algunos nos tardamos más o menos, pero nunca es correcto pensar que algo como la edad o cualquier otra cosa es un obstáculo que se pueda interponer entre el amor y nuestra decisión de conocerlo. Si se dan cuenta por qué digo que es crucial resaltar esto, porque es que conocer la verdad es el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra identidad. Es el camino de regreso a casa. Es volver al amor perfecto, que es nuestro estado natural. Por eso es importante que dejemos de vivir inconscientemente, dejando que la mente actúe en piloto automático, reflejando todas esas cosas retorcidas que percibimos en el mundo, que tienden a producir en nosotros una versión arraigada en el miedo, cuando nos identificamos con todos esos millones de pensamientos que se producen como un reflejo y que no son lo que realmente somos. Por ejemplo, todos los días se escuchan las noticias que se transmiten tanto en la televisión o en la radio, que robaron, que mataron, que se suicidó, que la guerra, que la enfermedad, que el hambre, etc. Y con todas esas historias es que hemos fabricado nuestra realidad. Y entonces, ¿qué ha ocurrido con nuestra capacidad de elegir? ¿Dónde está la paz? Luego de escuchar esas noticias, ¿continuamos enfocados en Dios? Recuerden que es algo imposible que el mundo nos pueda dar paz, porque únicamente la paz surge dentro de nosotros, debido o como consecuencia de nuestra elección. Les aseguro que todas esas cosas malas que se escuchan día a día en este mundo son el resultado de una conciencia colectiva arraigada en el miedo, el cual a su vez es el resultado del desconocimiento del amor, de la sabiduría y su poder. Yo les propongo un ejercicio. Como una de las decisiones importantes de sus vidas, ahora mismo, y es que dejen de escuchar todas esas historias que únicamente alimentan el miedo en ustedes. Y no les digo que cuando vayan en un carro y coloquen la emisora de las malas noticias, abran la puerta y se lancen. No. O que no prendan el televisor. No, no se trata de tenerle miedo al mundo y a sus historias de terror, porque por encima de toda aflicción podemos elegir la paz en nosotros, con valentía, tal como nos aconseja el Espíritu, que venció al mundo y que nos acompaña siempre en nuestra barca. Pero mientras aprenden ustedes a elegir la paz y logran en sus corazones mantenerse firmes y confiados en el amor de Dios, sin importar qué tan malas sean las noticias que se escuchen, eviten entrar en contacto con todo eso. Les aseguro que será lo mejor mientras afilan el discernimiento con la comprensión del amor y su realidad, hasta que puedan ser conscientes, por ejemplo, de esta palabra que se escribió para todos ustedes y que es más alta y poderosa que cualquier palabra que se escuche en este mundo, por supuesto, y que además nos conecta con aquel que sí es fuente de nuestra paz. Es una palabra que se encuentra en el Salmo 112, versículo 7, que dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. Así pues, no es una invitación a tenerle miedo a esas malas noticias,
sino a que se hagan a un lado, entre tanto que se perfecciona el amor en ustedes, pero sabiendo siempre que llegará ese momento en el que el corazón de cada uno de ustedes esté totalmente firme y confiado en el Señor, asegurado, sin temor alguno. Esta es la palabra del Espíritu que mora en todos nosotros y que a pesar de las aflicciones nos enseña a ser vencedores, a confiar. En este punto quiero agregar además otra cosa muy importante, y es que las malas noticias no solamente pueden ser aquellas que se escuchan en la televisión o en la radio, sino más exactamente las que escuchas o recibes en relación con tu experiencia personal o individual. Lo que escuchas en tu experiencia propia. Por ejemplo, que alguien cercano a ti tuvo un accidente, o que le ocurrió una pérdida, o que algo que tú esperabas no sucedió o salió mal, algo que no te funcionó. ¿Sí? Malas noticias en tu experiencia, de cualquier tipo. En todas las ocasiones posibles en que recibas una mala noticia, la forma en que se ha de perfeccionar el amor en ti para que seas testigo o testiga de su poder es que elijas aplicar la verdad que acabamos de leer, la sabiduría que es Cristo. Y entonces, en lugar de reaccionar en piloto automático, vas a elegir confiar en Dios, manteniendo firme tu corazón en Él, asegurado en Él. Esta es la sabiduría que se tiene que despertar en ti. Y se llama sabiduría porque en tu corazón vas a saber, vas a reconocer, vas a comprender que esto es así, que esto funciona así. Este juego de la vida, como dice Florence Scovel Chin, una gran autora. Dame tu corazón, dice el Señor. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿O cómo lo vas a entregar? ¿Te lo vas a sacar? No, es haciendo esto que acabamos de decir. Y en consecuencia vas a conocer la paz, que no es de este mundo y que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz diferente a la que se busca en el mundo. Dios no te va a arrancar el corazón. Por eso es tu decisión, como ya lo hemos repetido muchísimas veces. Y vivirás entonces una vida nueva sabiendo que Dios tiene asegurado en sus manos tu corazón, que está tu corazón en las mejores manos. Y entonces empezamos a quitarle el valor a lo que no lo tiene, al miedo, porque sabemos que lo que vemos en el mundo como un efecto del miedo no tiene ningún valor y tampoco poder. Dejamos de alimentar esas creencias arraigadas en el miedo. Encontramos dónde es que existe, dónde es que sucede, dónde es que se manifiesta en nosotros, y nos damos cuenta que tenemos el poder de elevarnos por encima de ese miedo. Y aquí les voy a entregar una perla, que quiero que, así como se habla del gran valor que tienen las perlas, aunque para algunos únicamente sean piedras pequeñas e insignificantes, ustedes sí tengan en cuenta su verdadero valor. Esta perla consiste en que ustedes conozcan, que sean conscientes de que cuando se trata de una mala noticia, de aquello que produce la tormenta o el caos en nuestra vida, esto tiene algo especial, que a simple vista está oculto. Y es que para nosotros tiene que parecer real. ¿Cómo así? Resulta que cuando se nos instruye en relación con el caos o las dificultades en nuestra vida,
llámese conflictos económicos, familiares, físicos, malas noticias, quebrantos, aflicciones, lo que sea, no figurativa, sino literalmente, o sea, cuando se nos da una instrucción que debemos conocer en primer lugar y aplicar en segundo lugar, conocer y aplicar, porque no es una fantasía, sino algo que es fundamental en nuestra experiencia. Pasa que para que esa instrucción pueda tener efectos, se requiere que haya un escenario propicio. Entonces, si yo te estoy diciendo en las malas noticias, tú te mantendrás firme y confiado en el amor de Dios, no temerás. Entonces, fijo, va a ocurrir que tendrás delante de ti una mala noticia, tan real como sea necesario para que tú puedas elegir con valentía esto que te estoy diciendo. Se va a crear el escenario propicio de la mala noticia para que esta sabiduría tenga cabida en tu vida, porque se trata de no temer malas noticias. Esta es la instrucción que ha de ocurrir en ti. No temerá, se habla de ti, no temerá las malas noticias. Su corazón está firme, confiado, asegurado está su corazón en el amor de Dios y no temerá. Entonces, la tormenta que es provocada por esa mala noticia tiene ese carácter que a simple vista no se percibe, y es que parece real hasta que tú conviertes en una realidad la sabiduría que se te ha dado y la crees con fe, y entonces esa tormenta grandota que parece tan real será calmada. Aparecerá el amor en el que tú has confiado, calmando los mares y despejando las nubes en tu vida. Pero antes tienes que pasar por ese escenario que parece tan real, que sacude tu barca. Así es, entonces, para que exista la fe como algo sólido en nuestra vida, debemos estar delante de esa tormenta que se ve tan real, que nos provoca miedo y que parece que no vamos a poder vencer. Para conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento, debemos igualmente estar delante de ese escenario que pretende producir en nosotros el afán, la preocupación, esa depresión, etc. Porque es allí donde será revelada esa paz que sobrepasa el entendimiento. Así pues, esta perla consiste en reconocer ese elemento oculto que tienen las tormentas o las circunstancias difíciles en nuestra vida, ya que para que exista ese camino delante de nosotros con dos direcciones, una de vida y otra de muerte, esta última tiene que parecer real, con el fin de que sea tu elección consciente la que provoque la manifestación de la vida, del camino de vida, de paz, de gozo, a través de la sabiduría y su poder, en lugar del caos. Y en consecuencia que puedes reconocer que eres tú quien tiene el poder de elegir y así despertar la realidad en tu vida de tu naturaleza espiritual, de que eres un ser espiritual. Y entonces el resultado será en proporción al conocimiento que tienes de la verdad y tu decisión para aplicarla, confiando en el amor. Entonces, el resultado siempre, frente a esos caminos que están delante de ti, es en proporción a la sabiduría
o a la verdad que se te ha dado o que has hallado en tu camino y la elección que tomes al respecto, la capacidad que tengas para aplicar esa verdad en tu vida, que a su vez te llevará a reconocer tu identidad espiritual y cómo todo lo que ocurre en tu vida tiene una conexión directa con esa naturaleza espiritual que tú eres, con ese ser espiritual que tú eres. Y que no se trata de algo separado, no se trata de un mundo separado de ti, frente al cual no tienes ninguna opción. Y la última parte de esta grandiosa perla es que aquellas fuerzas que están dispuestas a crear el escenario propicio para tu fe, para tu paz, aparecerán a provocar esas tormentas, esos afanes, esos conflictos, esas malas noticias, etcétera, aun cuando ni siquiera tú seas consciente de ello. Así es, como lo oyes. Esos escenarios van a ocurrir en tu vida aunque hayas o no colocado tu corazón en las manos de Dios, como Él te lo pide, o incluso si ni siquiera te has acercado a Él, tal como ha sucedido a lo largo de tu experiencia para traerte hasta aquí, a este espacio, y que entonces ahora tú puedas saber o conocer la instrucción. O sea, que tengas la sabiduría y el poder, que te permite desde ya permanecer confiado o confiada con el corazón firme en Dios, sabiendo que está presente en la barca de tu vida. Aunque esos escenarios de tormenta y de caos, de angustia, de desesperación parezcan reales. Una gran verdad que se relaciona con todo esto de las malas noticias y nuestra confianza en Dios, o sea, en el amor, que a lo largo de mi experiencia he comprendido que es irrefutable, lo cual tú también puedes hacer si realmente quieres. Una gran verdad que se relaciona con todo esto de las malas noticias y de nuestra confianza en Dios, o sea, en el amor, que a lo largo de mi experiencia he comprendido que es irrefutable, lo cual tú también puedes hacer si realmente quieres. Una verdad tan poderosa que nos permite, aún en medio de lo más loco y absurdo, encontrar el camino de la vida y tener lucidez, calma, sosiego, es que todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos a abrir un espacio en un live o en vivo para orar por las dificultades, por los problemas, por las enfermedades, por la tormenta que estás atravesando en tu vida. O por alguien cercano a ustedes. Queremos que ocurran milagros, que ocurra esa calma. Entonces, debajo de este capítulo, de esta transmisión, de esta clase, habrá un enlace con un formulario para que me cuenten cuál es la mala noticia, sin importar cuál sea. La aflicción, el problema, la dificultad, la enfermedad, quiero que me la escriban. Por supuesto, no para divulgarla, no para contar esa mala noticia en el en vivo. Claro que no, sino que quiero que cada uno la tenga presente en su corazón para en ese momento llevarla con fe delante del Señor, de la luz, del amor, del Padre, de Dios, como ustedes le quieran decir. Y que me la hagan saber con anticipación para unirme a ustedes en esa oración. Pero ¿cómo así, Andrés? Dijiste que no estabas creando una religión, que esto no se trataba de iglesia, Tranquilos, tranquilos. Una oración no es otra cosa que acercarnos confiados
de una forma sencilla y humilde al amor, a la fuente de toda la creación, a ese poder, a ese aliento de vida, y pedirle con fe que calme nuestra tormenta. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo de la mano del Espíritu, que conoce todas nuestras aflicciones y que venció al mundo. Vamos a creer que todas esas malas noticias pueden convertirse en victorias, en júbilo, y nosotros en vencedores, por medio de aquel que nos ama sin límites. Y para ese en vivo, para ese live, quiero que tengan presente algo que necesito sí o sí que cada uno de ustedes lleve. Algo que es muy importante, pero muy sencillo. Así como nos enseñó aquel en quien ponemos nuestra confianza para tomar la victoria, que si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23, para el que lo quiera leer. No vamos a excluir nada si se nos dijo que todo era posible creyendo. Entonces prepárense con fe creyendo que es lo único que se nos pide. Es lo único que yo les pido que lleven. Hagan a un lado la duda, el miedo, la razón, la tristeza, la memoria de lo que creen que es posible según la historia de cada uno hasta ahora, de lo que han aprendido que es posible, porque se trata es de lo que no vemos, de nuestra fe, de lo que creemos, no de lo que nos dictan nuestros sentidos naturales o físicos. Entonces, por favor, a ese en vivo no falten con fe, creyendo y por supuesto muy contentos. Por el grupo de WhatsApp les enviaré el link para que se conecten a esa transmisión y la hora, por supuesto, con antelación para que se preparen y aparten el espacio.